Hola niños, ¿cómo están? Deseo que se encuentren todos muy bien. En el día de hoy vamos a ver la fábula. Bueno, entonces, antes de ver la fábula, vamos a hacer un repaso sobre las características del género narrativo, su estructura, los elementos, la clasificación. Como objetivo general tenemos identificar las características de la fábula y como objetivo específico repasar lo visto sobre el género narrativo. Entonces, para iniciar nuestro repaso, vamos a hablar sobre los géneros literarios. Los géneros literarios se dividen en género lírico, género narrativo y género dramático. Nosotros empezamos a ver apenas el género narrativo. ¿Recuerdan que en clase explicamos que es el que relata historias reales o imaginarios y se escribe generalmente en prosa? Tiene una estructura que es el inicio, el desarrollo y el desenlace. Ustedes siempre han leído cuentos y los cuentos tienen siempre un inicio, un desarrollo y un desenlace. Han leído muchas historias, muchas narraciones y estas narraciones todos tienen esa misma estructura. También tiene elementos. Estos elementos lo encuentran ustedes en su cuaderno de lenguaje, que lo copiamos durante las clases. Primero definimos conceptos y luego organizamos la información en mapas conceptuales. ¿Cuáles son los elementos del género narrativo? Los personajes. No hay ninguna narración ni ningún cuento que no tenga personajes. Hay un lugar y hay un tiempo. El tiempo se divide en cronológico. El cronológico puede ser años, días, meses, siglos. Y el atmosférico es si está el día lluvioso, si está el día soleado. Bueno, también hay elementos que son los recursos literarios. Recuerdan que son los que nos sirven para embellecer el texto, para que sea más bonito, para llamar la atención del lector. Dentro de esos recursos literarios tenemos la descripción. Está la descripción física y psicológica. Recuerdan que ustedes describieron a sus papitos, a su mamá, cómo era su forma de ser. Esa es la descripción psicológica. Y cómo es su cuerpo, esa es la descripción física. Hay diálogos, cuando hablan los personajes, hay personificación, que es cuando le damos las habilidades de los seres humanos a los animales o a los objetos. ¿Recuerdan cuando yo les decía, ay, el perro y el gato se fueron al centro comercial y compraron zapatos, compraron mercado, compraron... Eso no lo hacen los animales, eso solamente lo hacen los humanos. Pero entonces nosotros para escribir, pues le damos esas habilidades, esas características de los humanos a los animales y a los objetos. Recuerdan que yo les decía, ay, el borrador se pone a llorar porque el niño lo gasta cuando él borra. Los borradores no lloran, ¿cierto? Entonces, eso es una personificación. La hipérbole no la vimos. La hipérbole o exageración es cuando decimos, ay, es tan flaco como un palillo. Entonces, eso es una exageración. No hay nadie tan flaco como un palillo, ¿cierto? O cuando decimos es tan alto que llega al cielo. No hay nadie tan alto que llegue al cielo. Una persona no es tan alta que llegue al cielo. Entonces, eso es una exageración. O era tan gordo que no cabía en la ciudad. Entonces, no hay una persona tan gorda que no quepa en la ciudad. O un animal tan gordo que no quepa en la ciudad. Entonces, eso es hipérbole o exageración. Dentro del género narrativo tenemos el mito. Ustedes lo trabajaron en las guías pasadas. El mito es un relato fabuloso donde casi siempre participan son los dioses. Los dioses son los que crean. Entonces los dioses crean al ser humano, los dioses crean fenómenos de la naturaleza o los dioses crean lugares también de la naturaleza. Entonces, las personas utilizaron el mito para explicar, por ejemplo, los fenómenos, cuando no sabían por qué llovía. Entonces decían, ay, es que el Dios está bravo, entonces nos está mandando mucha agua. Y por eso
se dice que eran los dioses, pero resulta que no. Con la ciencia, pues nos damos cuenta que llueve porque eso es un ciclo, ¿cierto? Y ustedes ya conocen el ciclo del agua y eso es un fenómeno natural. Un mito, por ejemplo, de creación Latinoamérica, cundiboyacense, es, por ejemplo, la creación del Salto del Tequendama. Se dice que cuando se inundó todo el altiplanicie cundiboyacense, entonces vino Bochica y recogió todas las aguas, abrió con su varita mágica una roca y por ahí canalizó todo el agua. Y este fue el que formó el Salto del Tequendama. La leyenda es un relato generalmente oral. ¿Qué quiere decir oral? De tradición popular oral, que viene a través de los abuelos, de los papitos, de los vecinos, de los amigos, y generalmente son de regiones de los departamentos que se cuenta sobre todo en el campo. Está, por ejemplo, la leyenda de la Llorona, del Moán, del hombre caimán. Bueno, hay muchas leyendas a nivel colombiano, latinoamericano, y generalmente esto viene es de España. El cuento, todos han leído cuentos, desde pequeñitos, desde bebés, nos han leído cuentos. Entonces, esto es una historia también corta que narra hechos reales o imaginarios y tiene una estructura que es el inicio, el nudo y el desenlace, como todas las narraciones. Bueno, entonces ahora tenemos la fábula. La fábula es una narración corta que se puede escribir en prosa, o sea, ¿qué quiere decir prosa? Que lo escribimos normal, como siempre escribimos, o en verso. En verso es como se escriben las poesías, que tiene que haber rima, que tiene que tener musicalidad, bueno, pero generalmente se escribe en prosa. Sus personajes generalmente y casi siempre son animales o cosas inanimadas, pero casi siempre son animales los personajes. Y a esos personajes pues obviamente se le dan habilidades de los humanos. Pero una de las principales características de la fábula es la enseñanza que deja. Para eso fueron creadas las fábulas, para dar una enseñanza de valores, una enseñanza moral. Y fue creada por Esopo. Vamos a ver. Bueno, la crónica y la novela, esa todavía no la hemos visto y quizás pues más adelante alcancemos a ver crónica. Vamos a leer la fábula El león y el ratón de Esopo. Como les decía anteriormente, Esopo fue un escritor que se dedicó a escribir fábulas y vivió en el siglo VI antes de Cristo, o sea, hace más de 2000 años que vivió Esopo. Era autor de una colección de fábulas griegas, es una figura legendaria, reconocido. Imagínense, vivió antes de Cristo, imagínense cómo es de famoso que todavía lo recordamos. Por sus fábulas que han seguido siendo populares a lo largo de la historia y aún se enseñan como las lecciones morales y se utilizan como temas para obras de teatro. Bueno, entonces, voy a empezar a leer la fábula. Después de un largo día de caza, un león se echó a descansar cuando unos ratones se pusieron a jugar a su alrededor. El más travieso se metió entre la melena del león con tan mala suerte que lo despertó. ¿Cómo te atreves a perturbar mi sueño, insignificante ratón? Voy a comerte para que aprendas la lección. Por favor, no me comas. Déjame marchar, porque puede que algún día me necesites. ¿Un ser tan diminuto como tú? ¿De qué forma va a ayudarme? No me hagas reír. El ratón insistió tanto que el león, conmovido por su valentía, le dejó marchar. Unos días después,
El ratón se encontró al león que rugía desesperado porque había quedado atrapado en una red. No te preocupes, yo te salvaré, dijo el ratón. El ratón comenzó a roer la cuerda de la red hasta que liberó al ratón. El león no tuvo palabras para agradecer al ratón. Es bueno que sepas que los pequeños podemos hacer cosas por los grandes, dijo el ratón. Moraleja, moraleja o enseñanza. No hay que menospreciar al más débil. Algún día necesitaremos de su ayuda. Entonces vemos que siempre hay una enseñanza. Otro ejemplo de fábula es Molly y los gatos. Esa la escribí yo. La pueden encontrar en YouTube o en la guía que les envié. La encuentran porque esa es la que tienen que leer para desarrollar la actividad. Vamos a reconocer las características, los elementos y estructura de la fábula en la fábula que acabamos de leer. Entonces, nos dimos cuenta que era una narración corta, ¿cierto? Muy cortitica. Está escrita en prosa, o sea, en prosa normal, así como escribimos todos. Los personajes son animales y tiene una enseñanza llamada también moraleja. Vamos a encontrar los elementos en esa fábula. Los elementos son personajes. ¿Y quién eran los personajes? Pues el león y el ratón. El lugar, aunque el autor no lo dice, pero sabemos que es en la selva. El tiempo cronológico, dicen que unos días después, entonces pues son días. Y atmosférico, nos damos cuenta que por los dibujos pues son días soleados, que está bonito el sol, radiante el bosque. En los recursos literarios, que recuerden que nos sirven para embellecer el texto, para hacerlo más bonito, para entretener y para darle más expresión al texto, entonces está el diálogo. Hay diálogo entre el león y el ratón. Está la descripción, que dice que es un ratón travieso y valiente. Entonces, travieso y valiente se llaman adjetivos, son palabras con las que calificamos a los sustantivos. Entonces, ratón y travieso califica al ratón. La personificación, los animales se comunican y hablan, ¿cierto? Razonan como los seres humanos. Bueno, ahora vemos la estructura. Como todo género narrativo, la fábula también tiene inicio, tiene desarrollo, tiene final o desenlace. Entonces, ¿qué pasó en el inicio? Pues en el inicio casi siempre salen los personajes, ¿cierto? Entonces, en el inicio los ratones se ponen a jugar alrededor del león. En el desarrollo despiertan al león y éste quiere comerse al ratón. Decide no hacerlo por la valiente respuesta que le da el ratón, ¿cierto? Luego el león es atrapado. Eso pasa en el desarrollo, o sea, el desarrollo. Anteriormente le decíamos nudo porque como que las acciones como que son emocionantes, aparecen los problemas y bueno, y en el final o el desenlace pues es donde se soluciona todo y termina la narración. En este caso, el ratón libera al león. Entonces, vamos a escribir una fábula. ¿Cuál es el plan de trabajo? Primero, elegir el valor o la moraleja que queremos enseñar. Entonces, ¿qué vamos a enseñar? El respeto, que vamos a enseñar el valor de la amistad, que vamos a enseñar el valor de la constancia, el valor que ustedes quieran trabajar o la enseñanza moral que quieran dar. Pues luego debemos elegir un título, ¿cierto? Aunque los títulos después, muchas veces, varían. Como tercero, vamos a elegir los personajes. Esto, como es una fábula muy corta, no podemos meter 10 personajes. Hay que meter solamente 2, máximo 3 personajes. A veces los secundarios aparecen, pero por ejemplo en este caso, que habían muchos ratones, pero solamente se elige a un ratón, ¿cierto?
hay que pensar en esas características de los personajes. De una vez vamos pensando, bueno, ¿y cómo va a ser? Y que si va a ser gordo, que si va a ser flaco, que si va a ser grande, que si va a tener cabello, que, bueno, los animales no tienen cabello. Entonces, que cómo va a ser su piel y qué animal va a ser, si va a ser un conejo, si va a ser un hipopótamo o de pronto una hermosa jirafa. Bueno, los animales que ustedes quieran elegir. El lugar, ¡ay! ¿Qué tal en el Parque Simón Bolívar? O de pronto no, en el colegio. Resulta que como toda la gente está confinada en sus casas por la contingencia, entonces los animalitos están empezando a salir y ahora resulta que se organizaron y se fueron ellos para el colegio. Puede ser, ¿no? Recuerden que la literatura nos permite soñar y crear mundos diferentes, hermosos y definitivamente volver lo imposible posible. El tiempo puede variar durante la narración, entonces ustedes dicen y un día después y a los 3 meses o en la tarde. Bueno, entonces eso varía, lo mismo que el tiempo atmosférico. Empezó con un día hermoso, soleado, pero en la tarde ya se tornó gris y hasta que ¡pum! Cayó un chapuzón de agua. Y luego pues empiezas a escribir todo lo que vas a contar, la narración. Recuerden que ustedes deben leer y corregir y volver a leer y volver a corregir. Cada vez que uno lee un texto siempre le encuentra errores o siempre lo quiere mejorar, mejorar, mejorar. Además, un escrito no se hace en un día. Un escrito requiere de varios días. Entonces ustedes lo trabajan hoy, mañana lo siguen perfeccionando, el siguiente día ya le hacen otra leída, ya empiezan a hacerle los dibujitos. Una fábula es para niños, para adultos también, pero los dibujos llaman mucho la atención. Si ustedes se dieron cuenta en la fábula, pues había mucho verde, bien bonitos los animales, bien coloridos. Bueno, y debes pues ilustrar. Eso se llama ilustrar, hacer los dibujos. Se debe tener en cuenta que a medida que vas escribiendo, muchas ideas pueden cambiar. Usted pensaba que de pronto el conejo iba a ser gordote y después dijo, no, mejor flaco porque para que quepa en la cueva y pueda pasar rápido y pueda subir y bajar, entonces es mejor que quede flaco. Entonces no hay problema que ustedes cambien las ideas cuando estén escribiendo. Cuando la termines de escribir, debes leerla en voz alta y hacer correcciones. Luego grabar un video leyéndola en familia. La fábula del león y el ratón, yo la saqué de YouTube. Ustedes la pueden encontrar allá. También encuentran en YouTube la fábula de Molly y los gatos, que yo también la subí. Muchas gracias.